Y seguimos aquí en los especiales de la Feria del Libro, en el stand de la Carpa Macondo. Y continuamos con más invitados. Hoy tenemos a Luis Fernando Herrera. Él es docente del programa de Ciencias Sociales Humanas en Diseño Gráfico. Y vamos a hablar del semillero Lumen, que por cierto nos trae unos productos muy interesantes donde hay una gran diversidad de disciplinas, donde convergen estudiantes de comunicación social, en todo lo que concierne al programa de ciencias sociales de la Unidad JC. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias a la biblioteca, a ustedes por la invitación, es muy grato pues poder compartir estos espacios y pues sí, venía a contarles un poco sobre lo que estamos haciendo desde el semillero, los trabajos en los que estamos relacionando estudiantes de distintos programas y con proyectos muy bonitos que estamos apoyando desde la facultad. Aquí lo que establecemos es un elemento netamente narrativo, pero que está muy relacionado con la parte gráfica. ¿Cómo fue el proceso de producción de esos artículos, de esta revista? Bueno, todo inicia a partir de proyectos de convocatoria interna de investigación en los que nos convocan desde el programa de trabajo social, parte de unos proyectos que se venían realizando con estudiantes de trabajo social y nos hacen el llamado, nos cuentan un poco acerca de los proyectos y nos invitan a participar desde el programa de diseño visual. Nos integramos desde el semillero, convocamos unos estudiantes también que tienen habilidades pues como muy importantes en diseño editorial. Ellos se unen en la parte de indagación también, en la parte de registro fotográfico, realizamos unas visitas también a los espacios con los que trabajamos y luego ya organizamos un comité editorial con los equipos de diseño, el equipo del semillero Lumen y con los equipos de investigadores y lo que realizamos es como proceso de conceptualización, de ideación, donde empezamos a hablar de cuáles son como las intenciones narrativas de los proyectos y cómo podemos nosotros desde el diseño visual transformar eso en unas piezas que se puedan socializar en otros espacios. De ahí surge la idea de las cartillas, son estas dos cartillas que estamos presentando acá. Ambos son proyectos distintos, pero pues queremos aprovechar como el espacio para mostrarlos también. En una trabajamos con un corregimiento que hay en el Valle del Cauca que se llama el Queremal. Fue un proyecto de convocatoria interna donde se buscaba trabajar con elementos de la identidad del Queremal. Entonces hicimos un trabajo de la mano de una estudiante de trabajo social y su equipo de proyecto de grado y lo que hicimos fue acercarnos un poco a las prácticas artísticas y culturales del Queremal y luego trabajar con un registro fotográfico, audiovisual, que transformamos luego en esta pieza editorial que hicimos todo el trabajo de maquetación. El otro proyecto lo trabajamos con la Fundación San Bosco en Cali, es un proyecto muy interesante donde buscábamos crear una pieza que hablara sobre la salud mental, que es un tema tan complejo y que muchas veces lo dejamos de lado como en espacios académicos, educativos y los estudiantes pensaban que era muy importante pues tomar estos temas y ponerlos en discusión desde los proyectos de investigación. Ahí surge esta idea y lo que hicimos fue unirnos con el trabajo. Visitamos la fundación con los estudiantes, hicimos todo el registro fotográfico, audiovisual, dialogamos con las personas también de la fundación y luego empezamos el proceso de maquetación de la pieza, que ahorita ya te cuento un poco sobre la parte gráfica en concreto. Y ahí hay un elemento interesante porque está todo lo que es la cultura popular, que converge obviamente con la parte de la salud mental, que es algo muy importante que, como decías, muchas personas no lo han tomado tan en serio y que lo han planteado como un segundo plano, pero que pues, nosotros que somos docentes somos testigos de que cada vez ese tipo de situaciones se va incrementando en los estudiantes. ¿Cómo fue, digamos, esa investigación y qué descubrieron con ese ejercicio? Bueno, pues hemos encontrado muchas cosas, situaciones pues que ocurren comúnmente
En particular eso fue con la fundación, pero lo curioso fue que también hemos tenido situaciones dentro de la institución con nuestros estudiantes, nosotros mismos como docentes también a veces hay situaciones pues dentro de lo académico, dentro de la investigación, nos vemos sobrepasados muchas veces y son temas que de pronto no ponemos en discusión, ¿no? Entonces encontramos en el proyecto una manera de acercarnos a esos temas, de acercarnos a esas discusiones que consideramos pues como importantes y encontramos pues como unos elementos que se podían tomar desde el diseño. La cartilla tiene un sentido también pedagógico y didáctico, da digamos como unas herramientas que ayudan también a los estudiantes a acercarse o a hablar de estos temas, ¿no? Como a no callar, a cómo manejar algunas situaciones y algunas emociones pues que a veces es difícil darles trámite. Y la cartilla lo que busca es justamente darle trámite y darle tránsito como a esas situaciones emocionales que a veces nos afectan. Entonces fue muy grato también encontrar una herramienta que nos permitiera acercarnos a esas problemáticas y ahí fue donde nosotros nos vinculamos y desde el diseño pues propusimos esta pieza editorial para apoyar esos procesos pedagógicos y didácticos. Y ahora sí, ¿cómo fue ese proceso ya del diseño, de la parte gráfica, para poder impactar a las personas que van a consumir este producto? Bueno, lo primero parte de la conformación de un comité editorial. Entonces ahí desde la dirección del Semillero Lumen tenemos unos estudiantes que tienen esas habilidades en diseño editorial, lo han venido trabajando en otros proyectos y desde las aulas de clase entonces seleccionamos unos estudiantes que estaban interesados en trabajar en el proyecto y lo abordamos con los investigadores de ambos proyectos. Se conformaron los comités y empezamos el trabajo de ideación, el trabajo de conceptualización de las piezas, pensamos en las pautas gráficas también, pero todo esto parte del tema principal de cada proyecto, en el caso del Queremal pues los elementos de la identidad cultural y en el caso de la Fundación San Bosco trabajar con elementos de la salud mental. Entonces para eso los públicos son centrales, ¿no? Pensar en cuáles son las personas con las que estas piezas se van a relacionar, quiénes las van a leer, cómo las van a leer, cómo las van a utilizar y de ahí pensamos en los públicos y de acuerdo a esos rangos, digamos como esas características más bien de las personas, empezamos todo el trabajo de definición de las pautas gráficas, desde el color, el formato, los elementos gráficos, pensar si vamos a trabajar con fotografía o con ilustración. Entonces con los estudiantes empezamos a definir esos elementos y luego ya empieza el proceso creativo que partió digamos como de la guía digamos mía como director del semillero, pero sobre todo de las propuestas de los estudiantes y del equipo de investigadores. Entonces ese fue como se fue dando de esa manera. Ahí hay unos procesos también de revisión que se hicieron constantemente con todo el equipo. Fue un proceso largo la verdad, pero lo llevamos pues como a un buen término. Bien, ¿y cómo los estudiantes pueden acceder a este producto? Bueno, hay dos maneras. La publicación tiene una versión digital y una versión impresa. Ambas se pueden consultar en el repositorio de la universidad. Tenemos en la biblioteca en sede sur y en sede norte se puede consultar el material físico, en ambas bibliotecas se puede consultar, pero también desde el repositorio de la biblioteca se puede consultar con el título de la publicación, la versión digital de ambas publicaciones. También en las bibliotecas que están en el Colegio del Queremal y en la Fundación San Bosco, la idea es que no tiene un valor comercial, no buscamos pues como comercializar las piezas, pero sí que los estudiantes principalmente dentro de estos contextos pues la puedan tener cerca, entonces en las bibliotecas de ambos espacios las pueden revisar. ¿Y cuál es la invitación para que los estudiantes se vinculen al Semillero Lumen?
Bueno, importante esa última parte, hacer la cuña, pues el llamado a nuestros estudiantes para que ingresen al semillero. Estos son trabajos que los podemos realizar, son algunos de los trabajos que venimos realizando. Venimos trabajando con otros contextos, con otro tipo de proyectos también, siempre desde lo comunitario, desde lo social, desde otras formas de acercarnos a nuestra práctica como diseñadores. Hay una convocatoria que se realiza normalmente a comienzos de semestre, entonces quienes estén interesados pueden escribir al correo lfernandoherrera@admon.unidadjc.edu.co. En la página de la institución, en el link de investigaciones, en el área de semilleros también aparecen ahí los datos del líder, pueden escribir al correo. Y pues es el llamado, no está solamente abierto a estudiantes de diseño, tenemos estudiantes de ingeniería, de comunicación, de trabajo social, entonces está abierto a toda la institución y a todos los estudiantes y docentes también de nuestra institución, entonces esa es la invitación a que se inscriban. Así que ahí está la invitación y vamos a seguir con más especiales aquí en la Carpa Macondo de la Unidad JC, aquí en la Feria del Libro en Cali.